Esta monomanía, si debo llamarla así, consistía en una irritabilidad malsana de aquellas propiedades de la mente que la ciencia metafísica denomina de atención. Es muy probable que no se me entienda, pero me temo que no resulta posible comunicar a la mente del lector no especializado una idea adecuada de esa intensidad de interés nerviosa con la que, en mi caso, la capacidad de meditación, por no emplear tecnicismos, se entretenía y enfrascaba durante la contemplación de incluso los objetos más normales del universo. Reflexionar incansable durante muchas horas, con la atención concentrada en algún recurso frívolo presente en el margen o en la tipografía de un libro. Permanecer durante casi todo un día de verano absorto en una singular sombra que caía de soslayo sobre la tapicería o el suelo. Pasar una noche entera observando ensimismado la llama constante de una lámpara o las brasas de la lumbre. Soñar despierto durante días debido al perfume de una flor. Repetir de forma monótona una palabra normal y corriente hasta que el sonido, a fuerza de reiterarlo, dejaba de transmitir a la mente todo tipo de idea. Perder la sensación de movimiento o de existencia física por medio de una inactividad corporal absoluta en la que perseveraba obstinado durante mucho tiempo. Esos eran algunos de los caprichos más comunes y menos perniciosos provocados por un estado de las facultades mentales que, aunque sí tenía precedentes desde largos y luego desafiaba ciertos criterios, cualquier tipo de análisis o explicación. Pero que nadie me malinterprete. Esa atención excesiva, ferviente y malsana, provocada por objetos de naturaleza frívola, no debe confundirse con la tendencia a meditar común a todos los seres humanos y a la que se entregan en especial las personas de imaginaciones ardientes. Ni siquiera se trataba, como podía parecer al principio, de un estado excepcional ni de la exageración de dicha tendencia, sino que era algo fundamental y esencial. Era esencialmente distinto. En ese caso, el soñador o entusiasta, al interesarse por un objeto que no suele ser frívolo, imperceptible, pierde de vista dicho objeto entre la infinidad de deducciones y sugerencias que emanan de él, hasta que, al concluir su ensoñación, a menudo repleta de lujos, descubre el incitamiento o la causa primera de sus reflexiones, olvidado y totalmente invisible para él. En mi caso, el objeto primario siempre resultaba frívolo, aunque a través de mi mirada enferma asumía una importancia refractada y real. Realizaba escasas deducciones o ninguna, y las pocas que surgían siempre tenían
como centro al objeto original. Las reflexiones nunca eran agradables y al término de mi ensoñación, la causa primera, en lugar de esfumarse de mi vida, había despertado ese interés inexplicable, exagerado, que constituía el rasgo dominante de la enfermedad. Resumido en pocas palabras, en mi caso, las facultades mentales que más ejercitaba eran las de atención, como ya he dicho antes, pero quien sueña despierto utiliza las especulativas. En esa época, mis libros, aunque en realidad no servían para empeorar la adolescencia, como se verá, participaban en gran medida, debido a su naturaleza imaginativa e intrascendente, de las cualidades propias de la enfermedad, entre otros recuerdos. Bien, tengo el trato del noble italiano Celio II Curión, de Amplitudine, Beati y Regni, la gran obra de San Agustín, la ciudad de Dios, y la de Tertuliano, de carne de Cristi, de la que la frase mortus est Dei fius credible esquiam in aptum est sepultus restudix certum esquium imposible ocupó todo mi tiempo durante muchas semanas de arduas investigaciones infructuosas. Parecerá que desequilibrada solo por las cosas triviales, mi razón se asemejaba a aquel islote marino del que hablaba Lemeo Hefestión y que resistía con firmeza los ataques de la violencia humana y la furia aún más devastadora de las aguas y los vientos, pero temblaba ante el roce del asfodelo, y aunque al pensador descuidado pueda parecerle indudable que la alteración producida en el estado moral de Berenice por su desgracia de enfermedad me proporcionaría muchos objetos para el ejercicio de tan intensa y anómala meditación, cuya naturaleza me ha costado explicar. Lo cierto es que su infortunio me dolía, me tomaba muy a pecho el hundimiento total de su vida apacible y moderada, por lo que solía meditar amargamente sobre los medios milagrosos capaces de provocar un giro tan extraño y repentino. Pero dichas reflexiones no compartían las peculiaridades de mi enfermedad y eran como las que, en iguales circunstancias, se le habría pasado por la cabeza a la mayoría de la humanidad.